Bienvenidos al primer problema de la séptima tutoría del curso de estática. Para esta tutoría vamos a ver el tema de centroides. Entonces, tenemos esta figura que es la del problema 964 del Hibbeler y nos dice que localice su centroide, su coordenada en X y en Y. Y entonces vamos a usar el método de figuras compuestas. Entonces vemos que esta figura está compuesta por, o se puede descomponer en un triángulo, un rectángulo y un semicírculo, al que se le resta otro semicírculo, que es el que está en el origen del eje de coordenadas. Entonces vamos a expresarlo en esta figura. Entonces tenemos que la primera figura es un semicírculo, que lo voy a llamar como 1, un rectángulo, que le puse el número 2, y otro triángulo, que tiene el número 3. Entonces esta figura menos el semicírculo que está al lado derecho me conforman la figura que me da el problema. Ahora sí, ya teniendo este análisis claro, procedemos a ubicar el centroide de cada una de estas figuras que seccionamos. Entonces el centroide de mi semicírculo 1, de mi rectángulo 2, de mi triángulo 3 y del último semicírculo que resto. Y esto los obtenemos de tablas. Por ejemplo, sabemos de la tabla que el centroide de un semicírculo va a estar a 4 tercios de pi por el radio, y vemos que el radio es de 3 en sus dos coordenadas, en X y Y. Entonces ya ahí tenemos la coordenada del centroide de la figura 1, que es el de un cuarto de círculo. El rectángulo vemos que queda del lado negativo de las coordenadas del eje de coordenadas. Entonces ya vemos que hacemos ahí, colocamos un menos 1,5 en su coordenada del centroide, y sabemos que va a estar a la mitad del rectángulo, y como tiene un lado de 3 va a estar a 1,5. Lo mismo en X y lo mismo en Y. Para el triángulo, como es un triángulo rectángulo, sabemos que su centroide va a estar a el lado entre 3, y tiene un lado de 3, entonces va a estar a 3 tercios, o sea, a una distancia de 1 pulgada desde la punta donde está el ángulo recto. Y esto para X y para Y igual, para el triángulo. Y ya tenemos todos los centroides de la figura de la izquierda, que es la que suma. Ahora vamos con la que resta, que es la del semicírculo, que está en el origen del eje de coordenadas, que sabemos que va a ser 4 entre 3 por pi por el radio, pero el radio es 1. Entonces queda de esta forma. Y listo, ya tenemos ubicados todos los centroides de todas las figuras que componen mi figura total. Ahora procedemos a hacer el método utilizando una tabla, que es la tabla que propone el libro. Esta tabla se compone de el número de segmento, el área del segmento, luego la distancia en X y en Y del centroide de este segmento que yo estoy analizando, y luego simplemente multiplicar el área por la coordenada en X, y luego multiplicar el área por la coordenada en Y. Entonces para el segmento 1 vemos que el área es el de un cuarto de círculo, entonces va a ser pi por r al cuadrado entre 4. Entonces va a ser pi por el radio al cuadrado, que es 3 entre 4. Ese es el área del segmento 1. Ahora, la coordenada en X del centroide ya la ubicamos, que es la que sale de la tabla, que es de 4 por 3 entre 3 por pi. Entonces queda pi cuarto, 4 entre pi. Lo mismo para Y. Y ahora simplemente multiplicar el área por la coordenada en Y y la coordenada en X, que los dos dan 9,00. Y hacemos exactamente lo mismo para el resto de segmentos. Para el segmento 2 es un rectángulo, entonces simplemente sacar el área, que va a ser 3 por 3. Pero como este segmento está del lado negativo de las coordenadas, su coordenada va negativa, entonces va a ser menos 1,5, que es lo que mencionaba anteriormente. Y ese signo se mantiene para la multiplicación y se mantiene eventualmente para la suma que hay que hacer al final.
Y ahora con el segmento 3 calculamos el área, que va a ser base por altura, dividido entre 2. Ahora tenemos que tener cuidado que todos estos centroides, la distancia es desde el centro de coordenadas, desde el eje de las coordenadas. Por eso es que para este segmento 3 la distancia en X es de menos 4 y no simplemente de 1. Eso es muy importante. Procedemos a multiplicar y nos queda de esta manera. Y por último, el segmento que resta, hay que tener mucho cuidado porque lo que hay que hacer es ponerle un negativo al área. Por eso es que el segmento 4 tiene menos pi medios por el radio al cuadrado, que es 1. Entonces menos pi medios por 1. Y la distancia en X del centroide 0 y en Y es la que hemos dicho. Y ahora procedemos a sumar todo esto. Todo es una gran suma. Entonces sumamos todas las áreas, que esto da 18,99 pulgadas cuadradas. Ahora sumamos todos los valores de X por A y todos los valores de Y por A, con el signo, respetando el signo que tenemos ahí, y nos dan estos valores. Ahora sabemos por definición que de toda la figura, la coordenada en X de su centroide va a ser la suma de la coordenada en X del centroide de cada figura por el área entre la suma de todas las áreas. Entonces es lo que tenemos en la tabla, las sumas. Entonces simplemente hacemos la división, que en este caso es de menos 22,5 entre 18,99. Y esto ya me da la coordenada en X del centroide de la figura total, que es menos 1,18. Y lo mismo, exactamente lo mismo para la coordenada en Y. Igual, hacemos la división de los valores que ya tenemos, que en este caso es 26,33 entre la suma de las áreas que ya tenemos, y nos da la coordenada en Y, que nos da este valor. Y con esto queda finalizada la tutoría. Muchas gracias.